y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Amén. ¿Puede sentarse? Esta noche quiero compartirles en algo que he estado meditando meses atrás, bajo el tema demonios y espíritus inmundos. ¿Cuál es el tema? Demonios y espíritus inmundos. Es un tema, hermano, que no podemos pasar por alto. El ambiente espiritual, amado hermano, es más real que la silla en la cual usted está sentado. La Biblia dice que las cosas que hoy vemos se hicieron de las cosas que no se veían. La Biblia habla que nosotros somos templo, decía el predicador, el maestro de la palabra de hoy en la mañana en la escuela dominical, que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Eso debería ser lo más idóneo y lo más indicado, que todo lo que estamos aquí en este lugar y todos aquellos que nos llamamos ser cristianos, seamos templo y morada del Espíritu Santo. Pero cuando yo meditaba en lo que enseñaba mi hermano y hacía yo la predicación, ¿cómo era esto de templo y morada del Espíritu Santo? El Espíritu Santo me traía a la mente los celulares. ¿Cuántos tienen celulares? Amén. Ahí es imposible, ¿verdad? Aún el niño más pequeño, el bebé, le ponen el celular ya para que esté entretenido. Pero hay hermanos que necesitan el wifi para estar conectados. Mientras no estén en el lugar que hay wifi, no pueden navegar. Hay celulares que no se le mete ninguna recarga, no se le mete ninguna super recarga, porque está acostumbrado a ir a lugares donde hay wifi. Y hasta podemos, como decimos popularmente, robar wifi. Lo primero que hacemos cuando entramos a un restaurante y dice wifi gratis, deme la clave. Porque para estar conectados necesitamos tener wifi. Hay hermanos que para estar conectados en el Señor necesitan el wifi de la iglesia. Y no le estoy hablando de internet. Que la iglesia se manifiesta el Espíritu Santo. Pero hay hermanos, hay personas que usted no necesita wifi. Usted le pasa metiendo recarga y recarga, y donde usted quiera que vaya, usted no necesita wifi porque tiene ya datos móviles. ¿Me está entendiendo los mensajes que le estoy diciendo? El que anda con datos móviles no necesita ir a un lugar que haya wifi, porque está conectado 24/7, porque todos los días está pendiente de meterle su recarga, su super recarga. Puede venir aquí al templo y está conectado. Puede faltar una noche a la iglesia y está conectado en el Señor. Puede ir a San Pedro Sula y por el trabajo, por el viaje, no pudo ir a una iglesia, pero tiene datos espirituales. ¿Y cuáles son los datos espirituales? El ayuno. ¿Qué más? La oración. ¿Qué más? La palabra. ¿Qué más? Vigilia. El hombre y la mujer de Dios tienen que estar conectados 24/7 con el Señor. Pero hay hermanos que necesitan venir a la iglesia para decir: se manifestó el Espíritu Santo, sentí la presencia de Dios. Pero la vida cristiana no es con wifi, la vida cristiana es con andar datos. Y los datos es la única manera es que usted y yo vivamos en santidad, le metamos la palabra, le metamos el ayuno, le metamos la vigilia, le metamos la oración, y usted 24/7 está conectado con el Señor y a su nombre. Lo mismo el ambiente espiritual, hermano. El ambiente espiritual es, más real que, como le decía, que la silla que usted está sentado. ¿Y por qué le traigo este tema, demonios y espíritus inmundos? Porque Dios me colocaba en mi corazón hablarle a usted como iglesia
algunos espíritus y algunos demonios que se mueven por algunas causas que quizás nosotros mismos provocamos. Yo voy a tratar de hablar todos estos domingos de cierto espíritu. Hoy quiero hablarle de Aitofel y Absalón, lo que les vivió a ellos. Conforme vayan los domingos, Jezabel, los Nicolaitas, Balaán, que son espíritus que se mueven en la iglesia, y no solamente hoy en día, sino que de hace siglos se están moviendo. Nada más que hoy en día, por el mover del mundo, están agarrando cada vez más poder y autoridad en las iglesias y en la vida de los cristianos. Y si usted leyó conmigo, habla acerca de Apocalipsis, y Apocalipsis viene la palabra griega que significa quitar el velo, o más traducido es revelación. La palabra griega es apokaliptein, así se dice, y es quitar el velo o revelación. Y la iglesia de Cristo tiene que quitarse el velo y poder ver lo que realmente está sucediendo a su alrededor. Tener una revelación de Dios. No venir a la iglesia solamente en un piloto automático. ¿Qué es un piloto automático? Vengo a la iglesia, me voy de la iglesia, vengo a la iglesia, me voy a la iglesia, pero no hay algo que me revele a mí, que me quite el velo de lo que pueda ser que está dándose en la iglesia, en el mundo o en toda la iglesia de Cristo Jesús. Porque esta noche no le quiero hablar solamente dentro de la iglesia, sino que aún dentro de las familias, que estos espíritus inmundos se mueven en los hogares. Y si usted leyó ahí conmigo, dice que habla de Babilonia. Oiga lo que dice: la gran Babilonia se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y Babilonia, amado hermano, fue una ciudad antiquísima, o sea, antigua, ciudad de orillas del Éufrates, del río Éufrates, cuyo nombre hebreo proviene de Babel. Y Babel significa puerta de Dios. Oiga, usted sabe la historia de la torre de Babel. Los hombres se unieron para hacer una torre. Algo vieron en el cielo, alguien le dijo, ese es otro tema, que pareciera locura, pero hoy en día, aquel tiempo era una locura. ¿Cómo vamos a salir o vamos a llegar al cielo si no había supuestamente ciencia como hoy, que nos indica que después del cielo que nosotros vemos hay otros planetas? ¿Quién le diría? Es otro tema. Pero ellos se enfrentaron diciendo: hay una oportunidad de poder alcanzar un nivel de no solamente ser terrestre, sino alcanzar un nivel superior como una puerta de Dios o de dioses. Y descendió Dios, dice la Biblia, y entendió y vio que nada ni nadie los iba a hacer desistir de la decisión que ellos habían tomado. Hablaba el predicador hoy en la mañana bajo el tema. ¿Quiénes vinieron a la escuela de la dominical? ¿Cuál era el tema? La unidad. Hay unidad buena, hermano. Hay unidad para las cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén? Así decía el maestro hoy en la mañana en la escuela dominical. Pero lamentablemente hay unidad también para cosas malas. Y estos hombres estaban tomando una unidad. Nadie les podía desistir, cambiar la opinión, la decisión de llegar a esa puerta de los dioses. Y dice la Biblia que descendió Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y dijo: hay que confundirlos. Y de ahí viene Babilonia, confusión. Hoy en día, hermano, realmente se están moviendo doctrinas de demonios, así dice la Biblia, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Comentábamos que Dios guarde, ayude a la gente que sufrió, ¿verdad?, allá en Los Ángeles con el fuego. En esta entrega de premios hacían una pregunta, una encuesta: en un momento de incendio, de desesperación, ¿cuál es el nombre que fue más invocado en la lista?
Y dice la mujer, Dios fue el menos mencionado. 0 invocaciones. El Dios creador del universo fue el que no tuvo ninguna, oiga, invocación. Y todos se pusieron a reír, a burlarse. Hoy más que nunca, amado hermano, tenemos que encontrar una vida espiritual correcta y agradable delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el leer la Biblia, estudiarla y meterse en la palabra es mejor que usted pase escuchando todos los días solamente predicaciones en las redes. Es la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de aplauso al Señor? Y hoy quiero hablarle de estos 2 personajes de la Biblia, Ahitofel y Absalón. Es el primer punto y quiero que me acompañen en el segundo libro de Samuel, 23-34. Segundo libro de Samuel, 23-34. Estos nombres de la Biblia tuvieron que haber nacido en Honduras, más fáciles, ¿va? Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maaca. Eliam, ahí quiero que me ponga atención, hijo de Ahitofel, gilonita. Ahí menciona que Eliam era hijo de Ahitofel. Y yo busqué el nombre, el significado del nombre de Ahitofel. Ahitofel significa hermano de la locura. Oiga, eso significa. ¿Cuántos quieren que le pongamos Ahitofel acá? Hermano de la locura. Natural de Gilo en Judá, al principio fue uno de los más íntimos consejeros de David. Oigan esa palabra. Al principio fue uno de los más íntimos consejeros del rey David. ¿Qué significa eso? Era uno de los más cercanos del rey David. Era uno de los hombres, dice la palabra, que cuando Ahitofel hablaba y aconsejaba, era considerado como que el mismo Dios estuviera aconsejando. Era el primero que el rey David buscaba para poder pedirle un consejo cuando él tenía algún conflicto. Pero no quiero que se me olvide usted que él era el padre de Eliam. Y Eliam era el padre de Betsabé. Le he mencionado aquí que Betsabé, por lo tanto, era la nieta de Ahitofel. Y en el segundo libro de Samuel, 11:3, creo que me acompaña. Ahí lo confirmamos. Habla ya de Betsabé. Envió David a preguntar, segundo libro de Samuel, 11:3. No quiero que me cierre la Biblia. Y no quiero que le dé el celular a jugar al niño si tiene la Biblia en el celular, para que usted siga leyendo conmigo. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, y Eliam era hijo de Ahitofel, por lo tanto Betsabé era nieta de Ahitofel, mujer de Urías Eteo. Quiero que me pongan atención, estoy armando aquí cómo se va desarrollando en pocas palabras, porque estudiarlo todo lleva bastante tiempo. Cómo este espíritu afectó la vida de Ahitofel y de Absalón. Y yo le leía que él era el más íntimo, uno de los más íntimos consejeros del rey David. Y antes de entrar directamente a Ahitofel, quiero que leamos algo del rey David. Segundo libro de Samuel, 11:1. Segundo libro de Samuel, 11:1. ¿Lo tiene? Aconteció, al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a vacacionar, ¿a qué? A la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas
y sitiaron a Rabá. Pero David, era el tiempo en que los reyes tenían que ir ¿a dónde? A la guerra. Mira, hermano, a mí me preocupa, y este año me han dicho algunas hermanas, y no lo hago esta predicación por lo que me han dicho las hermanas, pero me han pedido un descanso, fíjense. El primer punto es cuidado porque te relajas. ¿Cuál es el primer punto? En la vida cristiana usted no se puede dar vacaciones, hermano. Mire, los privilegios y los cargos no le garantizan la salvación. Pero cuanto más ocupado se encuentra usted, más está buscando del Señor. Pero cuando usted comienza a decir, pastor, yo necesito más tiempo, pastor, yo necesito más tiempo para la familia, está bien. Yo necesito más tiempo para el trabajo, está bien. ¿Qué vamos a hacer entonces, hermano y hermana? Quíteme todos los cargos que tengo, porque fíjese que este año quiero proyectarme en el nombre de Dios y voy a orar en la casa, voy a ayunar en la casa, voy a leer la Biblia en la casa, de vez en cuando voy a venir a la iglesia, pero quiero ahorita descansar. De 10 que hacen eso, 11 se van para el mundo. La mayoría de los que comienzan a renunciar los cargos, ¿sabe? Pueden tener el don de discernimiento de espíritus, pueden tener el don de palabra de ciencia, pero cuando se descuida esa área, hay una confusión. Y en lugar de tener una palabra de Dios en su mente, en su corazón, como algo directo de Dios por el discernimiento de espíritu o por el don de palabra de ciencia, el don de palabra de profecía, lo que puede venir a la vida del hombre y la mujer que ha descuidado su vida espiritual en lugar de la palabra de Dios es un espíritu de adivinación. El tema es demonios. ¿Por qué tienen miedo, hermano? Demonios y espíritus inmundos. Y el rey David se quiso relajar, hermano, y dijo, yo soy el rey. Y usted ya sabe que el problema después, que lo que se dio, lo que provocó, comenzó a ver algo que no tenía que ver. Comenzar a desear algo que no tenía que desear. Y Natán le habla que él podía darse el gusto con cualquiera. Él habló de animalitos. Pero cuanto más quiere el hombre, cuanto más tiene, no se sacia. ¿Se ha fijado que podemos tener un carro y queremos 2 carros, 3 carros, 4 carros? No se sacia. Pastor, hermano, no. Pero cuando no hay un control en eso, te puede llevar a la perdición. Y el rey David, en lugar de ponerse a trabajar y hacer la función que le correspondía como rey, ir a la guerra, él decidió quedarse. Yo me imagino, no lo dice la Biblia que lo haya hecho, pero para tomar esa decisión es que alguna vez, o más de alguna vez, el rey David ya había echado el ojo a Betsabé. Ya le había echado el ojazo. Y me atrevo a decir también que Betsabé lo hacía a propósito. Salir a la terraza, no bañarse con el vestido largo. Se bañaba con el vestido que le había prestado Eva antes de pecar. Hermano, el descuidarse espiritualmente acarrea peligro su vida. Y usted sabe la historia, manda a llamar a Betsabé y Betsabé no se rehúsa. Otra mujer, ¿qué hubiera hecho? Una mujer casada. No, rey David, prefiero que me mates antes de traicionar a mi esposo Urías. Ella también estaba de acuerdo, no solamente el rey David. Y qué tiro seguro el rey David, ¿va? Al tiempo le manda a decir, Davidcito, no, pero el rey David, ¿verdad? Estoy encinta. Y usted sabe la historia.
El hombre se preocupa, manda a llamar a Urías, que se vaya a meter con Betsabé. Urías íntegro, mejor se fue a acostar a la puerta, a la entrada de la casa, para no tocarla, y lo único que encontró fue que lo colocaran en medio de la batalla, solito, para que lo mataran. Un pecado, hermano, mientras no hay confesión de ese pecado, mientras no hay arrepentimiento de ese pecado, te va a llevar a otro pecado y a otro pecado y a otro pecado y a otro pecado, hasta que usted y yo no le pongamos un alto a eso. Eso es lo que le pasó al rey David. Y el rey David comenzó a abrir puertas en la familia. Aquel Ahitofel, que era uno de los más íntimos consejeros del rey David, ¿sabe? Comenzó a sentir enojo, odio, molestia por el rey David. Yo le preguntaba al Señor, ¿cómo es esto del Ahitofel y Absalón? Ya vamos a ir viendo de Absalón. ¿Sabe lo que le faltó a Ahitofel? Perdonar. El perdón, por eso es tan importante en los caminos del Señor. No justificamos lo que hizo el rey David, llevó sus consecuencias, usted lo leyó, pero si Ahitofel, a pesar de lo sucedido por el rey David, él hubiera perdonado al rey David, el problema con Absalón se hubiera parado. No hubieran abierto puerta para un espíritu como de celo, un espíritu de venganza, un espíritu de enojo, porque llevó a Absalón a cometer cosas que ya lo vamos a leer. Y Ahitofel quería tener la oportunidad, amado hermano, de poder vengarse del rey David. Hermanos, si usted y yo no perdonamos, puede ser una llave de abrir una puerta a un espíritu inmundo, a un demonio de enojo. Ahitofel quería derrocar al rey David porque estaba enojado. Oiga, el nombre de él se llama hermano de la locura. Él estaba dispuesto a hacer locuras, cosas fuera de lo normal, para la manera de poder vengarse de lo que el rey David había hecho. Pero ¿sabe una cosa? El que anda así con odio, hermano, no hace las cosas solo. Él no hace las cosas solo. Anda buscando quien se encuentre en la misma condición. ¿Sabía usted eso? Ese espíritu provoca que la gente comience a buscar a alguien que esté resentido, a alguien que esté molesto. Hasta se invitan a tomar café con pan y a su nombre. Pastor, ¿está pasando algo así? No lo sé, usted lo sabrá. Pero hay predicaciones, hermano, que Dios pone en el corazón del pastor o de los líderes, no necesariamente porque esté el lugar, sino para prevenir que algunas cosas se den. Y si se están dando, parar eso. Cuando yo trabajaba en uno de los bancos, el último banco que yo trabajé, fui auditor. Y una de las cosas que nos decían era, o yo le preguntaba, ¿por qué vamos a auditar la agencia o la sucursal del banco si no nos han llamado de un problema? No, eso se llama auditoría preventiva, me decían a mí. ¿Cómo así? Cuando yo comenzaba a ser auditor, que antes de que aparezca el problema lo podemos encontrar y el golpe del problema se puede evitar. Estas predicaciones, hermanos, si no se están dando, es una auditoría espiritual para prevenir que se pueda dar. Si usted y yo hemos sido faltos de perdonar, sepa que podemos ser candidatos de un demonio o un espíritu inmundo de provocar una venganza dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. ¿Cuántas familias, hermano? Aquí nos vemos bonitos. Mírese la cara de su hermano. Mire la cara de su hermano. Mire qué bonito. Mírelo. Pero quizás más de alguno de nosotros aquí en la iglesia no hemos perdonado a alguien de nuestra familia que nos hizo daño.
Y estamos buscando cómo unirme con fulanito o con fulanita para poder encontrar la manera de cómo hacerle la vida imposible a esa persona. Y venimos a la iglesia y levantamos las manos. Venimos a la iglesia y cantamos alabanzas. Venimos a la iglesia y saludamos a todos, Dios le bendiga. Pero cuando nos mencionan el nombre de aquel, de aquella, ¿qué le pasó, hermana? ¿Sintió la presencia de Dios? No, sentí un enojo. Hay gente así, hermano. Es que ¿para qué me la menciona, hermano? ¿Para qué me lo menciona? Somos en ocasiones, hermano, Aitofel, le estamos dando lugar a ese espíritu de odio. No podemos perdonar, no podemos pedir perdón. Por eso es tan importante, amado hermano, el perdonar. Puede dar una ofrenda de aplauso al Señor. Aitofel quería hacer eso, una locura, pero no lo podía hacer solo. Estas personas, hermanos, no lo hacen solo las cosas. Andan viendo quién se encuentra. Y quiero que me acompañe ahora al segundo libro de Samuel, 14:24. Amén. Habla de Absalón. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo el paraíso, en todo Israel, ninguno tan alabado por su hermosura como, cambia ese Absalón por su nombre, como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla. Oiga, Dios mío, nada que envidiar, ¿verdad? No había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por ello se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. O sea, este tipo era hermoso, era guapo, era perfecto, una cabellera excelente. Era uno de los hijos más guapos que tenía el rey David. Y me llama la atención el nombre, el significado de Absalón. Y Absalón significa padre de la paz. Oiga, era en pocas palabras un hombre que podía moverlo, que podía transmitir paz. Pero ¿saben? Todo eso cambió cuando Amnón, el medio hermano de Absalón, se enfermó de amor por una hermana de ellos, una hermana de Absalón. Se llamaba Tamar. Y el rey David le decía a la gente: ¿por qué estás enfermo? ¿Por qué tu rostro? Es que amo a mi hermana. Y hubo alguien que le aconsejó mal y le dijo: hazte el enfermo y llámala y dile que se acuesta a la par tuya para que te atienda. Y ahí la violó él. Y cuando Absalón se da cuenta que su hermano Amnón viola a su hermana, ella era media hermana de Amnón, él se pone de acuerdo con unos hombres y los manda a matar. Y ahí comienza el problema. Oiga, ahí estaba la oportunidad de ¿quién? Aitofel. Porque encontró a otro que había sido dañado, había sido herido emocionalmente, había sido herido sentimentalmente por alguien bien cercano a él. Hermano, mire, nos pueden dañar, nos pueden decir palabras feas los de afuera, alguien amigo, desconocido, pero alguien cercano a uno, alguien que lo dañe, eso impacta. Y sé que como es tan cercano, cuesta poder reflexionar y perdonar a la persona. Pero a Absalón le tocó igual que a Aitofel.
Absalón tuvo que haber perdonado y haber sido libre de ese odio, de ese enojo, de esa frustración, pero ambos le dieron lugar a un espíritu, un demonio que busca personas resentidas, que busca personas dañadas emocionalmente, que están dañadas espiritualmente, para poder unirse y poder levantarse en contra de todo aquello que se llama Dios. Usted va a leer conmigo ahí, segundo libro de Samuel 15, 1 al 4. Cuando Absalón conspira contra el rey David. Imagínense qué problema era, que aún el rey David salió huyendo de su propio hijo. Porque una de las cosas que abre la puerta a este espíritu, hermano, es la falta de perdón. Es la falta de pedir perdón, es la falta de perdonar, porque estamos con enojo, con odio, y no sabe, esto no nos permite poder tener una buena relación interpersonal, o sea, con otra persona dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, con amigos. Solamente tenemos nuestro círculo, nuestro grupito. Solo me llevo con el hermano Hebreo, solo me llevo con el hermana Sofonías, me llevo con el hermano Ageo, pero más no me abro, porque mi corazón está herido, mi corazón está dañado, mi corazón tiene resentimiento, mi corazón no tiene perdón para aquellas personas que nos dañaron. Y el espíritu comienza a entrar en la vida de las personas y dañan. Y le voy a traer a la iglesia. Cuando usted y yo no perdonamos al hermano que está al lado suyo, cuando usted y yo no perdonamos al pastor, cuando usted no perdona al líder, aquel que fue dañado por algún motivo de alguien de la iglesia, por el pastor, directa o indirectamente fue dañado, por un líder, se unen. Y el objetivo de Absalón era quitar a su papá del trono. Y si usted lee ahí, en la conspiración de Absalón, le preguntaba a la gente, se puso a la puerta del pueblo y le decía: ¿dónde vas? Esto y esto. Mira, el rey está cansado, el rey, ven, yo te puedo ayudar. ¿Quién me pusiera a mí como qué? Pues, ¿cómo? ¿Quién me pusiera a mí como juez entre todos ustedes? Porque estaba herido, estaba dañado. Y se lo encontró a Aitofel, otro que estaba herido y otro que estaba dañado. Hermanos, si usted y yo estamos heridos, estamos dañados, es tiempo de perdonar y pedir perdón. Porque ese espíritu que visitó a Aitofel, que unió a Absalón, le puede traer una desgracia a sus vidas. Puede traer una desgracia a nuestra vida, en su hogar, en su casa. Si usted no le ha perdonado a su esposo por alguna falta que le hizo, quizás le fue infiel, la insultó, la dañó con alguna palabra, es tiempo que usted perdone a ese hombre. Si su esposa no lo atiende, lo dañó, le fue infiel y usted está amargado, enojado, es tiempo que usted perdone a esa mujer. Hijos, si sus padres lo han dañado, lo han herido, es tiempo que usted perdone a sus padres y a su nombre. Porque el vivir con eso, hermano, Aitofel esperaba el momento y encontró a la persona, a Absalón, aquel que el nombre significa Padre de la Paz. En lugar de traer paz, trajo guerra en la familia del rey David. Usted me da consecuencias de David, sí es cierto, pero me quiero enfocar en eso, en lo que es Aitofel y Absalón. Ellos tuvieron la oportunidad de perdonar, como David tuvo su castigo, David se humilló, David pidió perdón y las consecuencias le vinieron, pero ellos pudieron haber detenido eso en sus vidas, a ellos dos, pero no lo pararon, no lo detuvieron.
Y ahí fue donde entró ese espíritu de venganza, de odio, de enojo, de murmuración, de queja. Imagine, Ahitofel le aconsejó a Absalón que se metiera con todas las concubinas del rey David. Y que lo sepa todo el pueblo, le dijo. Hazle la vida imposible a tu padre, dáñalo, humíllalo. Así habla el que está dañado. Es que yo como quisiera, es que esto solo son quejas, solo son enojos, solo son murmuraciones. Si usted y yo estamos en esa condición de murmurar, de quejarnos, de hablar, de criticar, de dañar, es que hay un espíritu de Ahitofel está visitando nuestra vida. Hay un espíritu de Absalón está visitando nuestra vida. Le leí esa parte de Absalón, que él era, dice la Biblia, desde la planta de los pies hasta la mollera, ¿era qué? Perfecto, no se le encontró ningún defecto. Y el cabello de él era tan largo que una vez al año se lo cortaba porque le pesaba mucho. Era la hermosura, lo más llamativo de Absalón. Y eso fue lo que buscó también Ahitofel. Miren, yo decía en la mañana y le he mencionado todas estas noches en los cultos, Dios es el responsable de bendecirlo a usted. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted y yo somos los responsables de cómo administramos, cómo manejamos esa bendición. Y en la bendición no solamente le quiero hablar la parte material, le quiero hablar también la parte espiritual o ministerial. Yo aquí Dios me puso como pastor, yo tengo que cuidar lo que Dios me ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Que no se me suba a la cabeza. Dios da capacidades a cada uno de ustedes. ¿Usted sabe cantar? Esa es su hermosura. ¿Usted sabe predicar? Esa es su hermosura. ¿Usted sabe dirigir? Esa es su hermosura. Usted cuando ministra desciende la gloria de Dios. Esa es su hermosura. Pero por la hermosura que Dios le da, cuidado, esa hermosura lo haga elevarse en contra de lo que Dios ha puesto en una iglesia o en una casa. Le voy a llevar primero al hogar. Mamá y papá no son estudiados. Mamá y papá apenas hicieron primer grado, segundo grado, pero los hijos tienen la oportunidad de estudiar en la universidad, salen doctores. Esa es la hermosura de ellos. ¿Y cuál es que la hermosura los lleva a lo más alto? Cuando le preguntan, ¿y es tu mamá? Y la mamá está haciendo tortillas. No, es la tortillera que yo le pago. Se le subió a la cabeza el hijo y se le olvida que a través de cada tortilla que esa viejita echó, es universitario ahora. Cada uno de nosotros, hermanos, lo que Dios nos dio a través de la misma presencia de Él o a través de alguien, llámese un negocio, llámese un estudio académico, universitario, todas esas cosas que no nos suban a la cabeza y comencemos a menospreciar y a sentirnos más que la otra persona. Hoy en día, hermano, están peleando, es más los profetas, es más los apóstoles, es más los maestros, es más los evangelistas, es más los pastores. Hermano, la Biblia me dice a mí que pastores, profetas, evangelistas y ustedes somos simples colaboradores de Dios. Nadie es más que el otro. Y a su nombre, hoy ese pleito está en la iglesia, hermano. Ah, que yo soy apóstol, es que yo soy profeta, el profeta de Dios, yo soy pastor. Hermano, no es así. Todos vamos a dar cuenta delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero Absalón, la hermosura lo engañó. Cuidado, hermano, cuando la gente lo adula. ¿Qué es adular? Hey, cuando usted ministra a siervo, uy, hombre, hasta los querubines bajan. En serio, hermano. Es que no lo había pensado. No, es que usted cuando, pastor, cuando usted predique, enseña, qué palabra. No le entendí el final del culto, pero qué palabra, pastor. Y yo ya, no, usted como pastor del paraíso, no hay otro. En serio, fíjate que hasta yo mismo había pensado eso. Se me subió. Y eso es peligroso, hermano.
Este espíritu, hermano, que entra en la vida de las personas, que entra en la vida de los hogares, que entra en la vida de nosotros, hermano, nos hace fracasar en la vida espiritual. Y yo le preguntaba a Dios, ¿cómo esto, Señor? Y yo le preguntaba también, ¿cómo fue el final de Aitofel y de Absalón? Quiero que me acompañe en a hablar acerca de Aitofel. Segundo libro de Samuel 17:23. Lo tiene, segundo libro de Samuel 17:23. El final de Aitofel y Absalón. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, ¿qué dice? Enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se fue de paseo, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro. Mire, yo le preguntaba a Dios, ¿por qué me mandas esto del fin de Aitofel y de Absalón? Aitofel murió como de rabia. Aitofel murió por no haber cumplido su objetivo. Hay personas, hermanos, que se van de las iglesias porque para él no se le escuchó la voz que iban a opinar. Le voy a hablar de las iglesias, no estoy hablando solo de restauración, estoy hablando de las iglesias. Hay personas que aquí no me escuchan. Quise levantar algo y no pude hacerlo. Entonces, al no escuchar su consejo, se van de la iglesia. Y andan rebotando de iglesia, de iglesia, de iglesia, de iglesia, de iglesia, de iglesia, de iglesia. Hermano, esto de rebotar de iglesia a iglesia, lo predico en toda la iglesia que me invitan del Paraíso Copán, porque Dios ha puesto en mi corazón tratar de corregir eso en la vida de los miembros de aquí, de la iglesia del Paraíso Copán, porque es tan fácil de cambiar de iglesia, hermano, como cambiar de calcetines. Si a mí no me gusta aquí restauración, me voy para Cristiana Misionera. Si no me voy para Cristiana Misionera, me voy para Asamblea. Y si no me voy para Asamblea, no me gusta, me voy para Príncipe de Paz. Y si no me gusta Príncipe de Paz, me voy para Ensanchando el Reino. Y si no me gusta Ensanchando el Reino, me voy y luego regreso otra vez a restauración. No tienen identidad. Yo soy restauración aquí en el paraíso y en cualquier parte del mundo. Y eso es lo que pasa con aquella persona que no quiere, no se le escucha, se van porque no les dan privilegio, hermano. Entonces, por privilegio usted está aquí en la iglesia, o por Cristo Jesús. ¿Por quién está usted, hermano? Por Cristo Jesús. Y sabe, a veces hasta puede llegar a la mente de algunos, no, si podemos levantar nuestra propia iglesia, levantemos la iglesia. Si usted y yo, mire, yo tengo la plata, esa es la hermosura de algunos. Yo tengo el billete. ¿Cuánto necesitan para poner la iglesia? 1 millón, 2 millones lo doy aquí. Yo lo pongo. Así ha ocurrido, hermano. Y no le hablo, Dios guarde restauración. ¿Cuántos dicen amén? Porque si alguno piensa eso, mejor traigan esos 2 millones y ponemos el cielo falso, compramos el terreno, compramos un equipo de sonido, en lugar de hacer eso. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre, déselo fuerte que para el Señor. Hay gente que sí dice, si yo tengo la plata, ¿cuánto necesita? 1 millón. ¿Le ajustan 2 lempiras, pastor? No. Hay gente que es la hermosura, el poder económico, y se sublime, y se siente más, y se siente poderoso. No, hermano, cuidado con esa hermosura, que esa hermosura, si usted no la sabe administrar, lo va a llevar a una perdición. Eso le ocurrió a Aitofel. No pudo que le agarraran el consejo, y él decidió ahorcarse. Y sabe, esas personas que no solamente van de iglesia a iglesia, sino que al final se van para el mundo, y son los que son más difíciles que se vuelvan a levantar. Y Absalón, lea conmigo segundo libro de Samuel 18, 9 al 10. Alábele que él vive, iglesia.
¿Lo tiene? Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó, mire, la cabeza en la encina, lo hermoso el cabello, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndole uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Mire que la hermosura de él lo hizo perderse, quedó enredado. Y luego usted sigue leyendo, mandan a matarlo a él, lo asesinan a Absalón. Cuando nosotros no sabemos manejar la hermosura que Dios nos ha dado, el ministerio, llámese pastor, evangelista, alabanza, servidores, predicadores, maestros de la palabra, cuando nosotros no sabemos manejar bien, administrar y ministrar bien lo que Dios nos ha dado, eso mismo que Dios nos ha dado puede provocar nuestra perdición. ¿Cómo así, pastor? Y con esto quiero concluir. Ezequiel 28, 14 al 17. Ese es el autor de esto. Ezequiel 28, 14 al 17. El tema es demonios y espíritus inmundos. Este espíritu inmundo entre la gente resentida, hermano. Hay gente que necesita poder, que necesita fama. Ezequiel 28, 14 al 17 dice: tú, querubín, oiga, todo lo que dice la Biblia acerca de Satanás. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras. Cuidado cuando la gente dice: hermano, la santidad que usted porta, es que usted, hermano, usted no le encuentra pecado, pareciera que fuera el hermano gemelo de Jesús. En todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se te halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Aquí está, mira. Se enalteció tu corazón. Ajá. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿Quién le dio la hermosura a Satanás? ¿Dios? Entonces el culpable fue Dios. No. Dice la Biblia que cuando fue creado Satanás, se tocaron los instrumentos, fue una fiesta. Y la ropa de él, el traje era de piedras. Y él era el sello de la perfección. Y el único perfecto es Dios. O sea que el sello es aquello que cuida, que guarda. Él guardaba la perfección, que era un protector, un guardador de la perfección o de la santidad o de la presencia de Dios. Pero él no supo administrar lo que Dios le había dado. Porque el versículo 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Cuál es la hermosura que Dios le dio a usted? Usted mira, hermana, mi esposo, usted sabrá, esos son sus gustos. Pero, ¿sabe qué puede la hermosura? Eso, yo canto, pero excelente, hermano. A mí me deberían de poner ahí cantando. Yo predico mejor que cualquiera. Yo ministro, y cuando yo ministro, hasta Satanás sale huyendo. ¿Sabe también? Y es verdad, el dinero. Esa es la hermosura a veces, el dinero. ¿Es malo, pastor? No es malo. Pero a veces por tener dinero nos sentimos como que yo voy a mandar en la iglesia, yo voy a mandar en la casa, yo voy a mandar en el trabajo por el dinero.
El estudio puede ser tu hermosura. Eres un hombre y una mujer preparada, lees la Biblia y lo entiendes de pe a palo, y lo mismo a mí me deberían de poner a enseñar todos los domingos. A mí me deberían de poner a predicar todas las noches. Esa es tu hermosura. Cuidado, porque esa hermosura puede enaltecer ¿qué? Tu corazón. Y ahí dice que fue echado de la presencia de Dios. Lo que Dios le ha dado a usted, lo que Dios me ha dado a mí, ministerialmente y materialmente, que no sea motivo de enaltecernos. Porque mire lo que provocó a Absalón. La hermosura de él lo llevó a la perdición, se murió. Una de las cosas que esta noche quiero recordarle: es necesario perdonar y pedir perdón. Porque Aitofel y Absalón, si no hubieran perdonado, todo esto se hubieran ahorrado. Qué importante es el perdón. Si usted y yo tenemos algo contra un hermano de la iglesia, hay que perdonar y pedir perdón. Si usted y yo tenemos algo en contra de un familiar, vaya, búsquele y pídele perdón. Para esto termino. Recuerdo a alguien acá que cuando se convirtió a Cristo, una de las cosas que él hizo fue no pedirle perdón a gente aquí de la iglesia solamente. Fue buscar gente de afuera, de aquí del Paraíso Copán, a pedirles perdón. A decirle: yo hice esto contra usted, yo hice aquello contra usted, y le pido perdón, por ahora soy cristiano y quiero trabajar bien en la obra del Señor. Le hago la pregunta: ¿usted ha perdonado a alguien fuera de esta iglesia? ¿Algún familiar? Perdón, es necesario perdonar. Porque el perdón cierra puertas a espíritus de venganza, de odio, de frustración.